Hola, nosotros somos Adriet Márquez Ruiz y Adeley Márquez Ruiz. Somos alumnas de la licenciatura en Psicología del Colegio de Estudios Superiores y de Especialidades del Estado de Oaxaca, CESEO, y el día de hoy vamos a presentar los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Para esto, nosotros quisimos elegir un trastorno el cual nos llamó muchísimo la atención, y este es el trastorno de relación social desinhibida. En esta lista de trastornos relacionados con traumas y factores de estrés podemos encontrar los siguientes: el trastorno de apego reactivo, como anteriormente lo mencioné, el trastorno de relación social desinhibida, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de adaptación, otros trastornos relacionados con traumas y estrés, especificados y no especificados. El día de hoy nosotros elegimos el trastorno de relación social desinhibida, por tanto yo voy a hacer lectura del caso clínico que lleva por nombre conductas peligrosas. El caso clínico lleva como título conductas peligrosas. A continuación les voy a dar lectura al caso. Adriana es una niña de 4 años y medio de edad, derivada de una consulta de salud mental infantil por tener conductas peligrosas. A los padres les preocupa sobre todo que Adriana ponía pocos límites, era impulsiva y confiaba en los extraños con demasiada facilidad. Adriana la habían adoptado en un orfanato de Europa desde los 29 meses de edad. En el momento de adopción, una pediatra local revisó la historia clínica de Adriana y no encontró problemas en ella, aparte de los parámetros de crecimiento, todos ellos por debajo del percentil 5. Cuando los padres adoptivos la conocieron en el orfanato, Adriana se acercó a ellos sin ninguna timidez y se mostró distendida. Los padres quedaron agradablemente sorprendidos por el aspecto feliz de la niña y sus cálidos abrazos, espontáneos. Poco después de la adopción, Adriana empezó a buscar claramente consuelo en la madre cada vez que se angustiaba o se hacía daño, pero, sin embargo, en muchas ocasiones Adriana no distinguía entre los extraños y la familia. Por ejemplo, en la frutería se abrazaba cariñosamente a cualquiera que estuviera junto a ella, o en la escuela de espera, en los grupos y en familia, trataban con frecuencia de sentarse en el regazo de las personas, que parecía una vez en el centro comercial, trató de marcharse con otra familia. A los padres les preocupaba que este comportamiento pudiera llevar a que la secuestraran o maltrataran. En comparación con otros niños de su edad, a Adriana le costaba esperar su turno y participar en las actividades de este círculo. En el colegio, interrumpía, invadía el espacio de juego de sus compañeros y hasta a veces llegaba a pegarle a los niños. Pequeñas cosas la alteraban, largos periodos de tiempo le costaba calmarse sola, pero no cuando la abrazaba la profesora o uno de sus padres. Adriana vivía con sus padres adoptivos y un hermano de 12 años de edad, hijo biológico de la familia. La madre se había quedado en casa durante el primer año, Adriana en Estados Unidos, pero al paso del año la niña había asistido a un programa de guardería de media jornada. La madre notó que el desarrollo de la niña había mejorado, aunque seguía siendo o habiendo un retraso en el lenguaje. Esto siendo la comprensión mejor que la producción. Tardó más que otros niños en alcanzar las actitudes necesarias para el colegio, pero las habilidades motoras, gruesas y finas, se consideraron dentro de la medida. El sueño, el apetito eran normales. Había ganado peso, y aunque el perímetro de la cabeza seguía justo por debajo del percentil 5, durante la exploración se observó que se trataba de una niña agradable, bien arreglada, que parecía más joven de lo que aparenta, o bueno, de lo que es, y de lo que hablaba poco parecía prestar atención a la persona que le estaba generando la entrevista.
A los pocos minutos, ella intentó subirse en el regazo de este. Bueno, como notamos en el caso clínico que nos platicó la compañera Adrieta hace un momento, Adriana es una niña que está desarrollando algunas características importantes en su proceso conductual. Dentro de los trastornos relacionados con traumas y factores relacionados con el estrés, existe un trastorno denominado trastorno de relación social desinhibida, el cual tiene los siguientes criterios diagnósticos. Primero, un patrón de comportamiento en el que un niño se aproxima o interacciona activamente con adultos o extraños y presenta más de dos de las siguientes características. La primera es la reducción o ausencia de reticencia para aproximarse e interaccionar con adultos y extraños. La segunda, el comportamiento verbal o físico es demasiado familiar y no concuerda con lo aceptado culturalmente o con los límites sociales apropiados a la edad. Y la tercera es que recurre poco o nada al cuidador adulto después de una salida arriesgada, incluso en contextos extraños. Otro de los criterios diagnósticos tiene que ver con los comportamientos de los criterios, en este caso, primeros que se manifestaron. No se limitan a la impulsividad, como en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero también incluyen un comportamiento socialmente inhibido. Por lo tanto, para considerar estos criterios diagnósticos, es importante que el comportamiento de este niño presente estas características: la reducción o la ausencia de estas condiciones que permitan o se puedan considerar como anormales de cierta manera. También, dentro del criterio C, podemos identificar que el niño haya experimentado un patrón extremo de cuidado insuficiente, como se pone de manifiesto por una más de las siguientes características. Por ejemplo, la negligencia o la carencia social, que se manifiesta por la falta persistente de tener cubiertas las necesidades emocionales, digamos, básicas para disponer del bienestar, del estímulo y el afecto por parte de los adultos. 2. Algunos cambios repetidos de los cuidadores primarios que reducen la oportunidad de elaborar un apego estable. 3. La educación en contextos no habituales y reduce de gran manera la oportunidad que entable o crea un apego selectivo, por ejemplo, en instituciones, con otros niños o con otros cuidadores. Y esto supone, en el criterio D, que el factor del criterio C responde a la alteración de los primeros criterios, es decir, que para que se puedan cumplir, primero que nada, el niño tiene una edad de desarrollo de al menos de 9 meses y se debe de especificar si persiste un trastorno o ha estado presente durante más de 12 meses. También identificar o especificar si la gravedad actual tiene que ver con la relación social desinhibida y se especifica como grave cuando un niño manifiesta estos síntomas, en este caso de este trastorno, y llevan un grado más elevado. ¿Cuáles serían las características diagnósticas específicas de este trastorno? Principalmente es un patrón de comportamiento que implica un comportamiento cultural inapropiado, principalmente porque hay demasiada familiaridad, podríamos decir, con personas que son extrañas para empezar, como lo plantea el criterio A. En este comportamiento también podemos identificar que esta familiaridad traspasa los límites de la situación social y cultural. Digamos que aparte de que el comportamiento es muy familiar, también va más allá de los límites que se establecen culturalmente y socialmente. También es importante identificar que no se debería realizar un diagnóstico de trastorno de relación social desinhibida antes de que los niños sean capaces de crear vínculos afectivos. Por lo tanto,
Considerando el aspecto de desarrollo, el niño debe de tener una edad de por lo menos 9 meses, es decir, que él pueda saber identificar los vínculos con mayor familiaridad dentro de su contexto o su núcleo, en este caso familiar. Hay algunas características asociadas que ayudan o contribuyen al diagnóstico en este trastorno. Puede existir, por ejemplo, retraso en el desarrollo, sobre todo en retrasos cognitivos y del lenguaje. Podríamos decir en este caso que hay algunas señales de negligencia grave y por lo tanto el niño no puede identificar estos factores culturales y familiares. También algunos aspectos como desnutrición o cuidados deficientes que le permitan al niño acercarse a otras personas para tener estos vínculos afectivos. Sin embargo, los signos de este trastorno a menudo persisten incluso después de que ya no existen estas situaciones de abandono. Por lo tanto, no es raro que niños con este trastorno no muestren signos de abandono recientes. Por otra parte, es importante que identifiquemos que se pueden presentar también en niños que no muestran signos de alteraciones de apego. Es decir, este trastorno de relación social desinhibida puede verse en los niños con antecedentes de abandono que carecen de un apego normal o que mantienen un apego con sus cuidadores que pueden oscilar entre seguro y alterado. Podríamos decir entonces que la prevalencia de este trastorno tiene que ver mucho más con niños, incluso en la minoría, en los que han sido abandonados y posteriormente acomodados en hogares de acogidas o se han criado en otros lugares. En tales poblaciones el alto riesgo aparece por lo general en el 20% de estos niños. También dentro del desarrollo y curso de este trastorno podemos identificar que estos niños presentan problemas de negligencia social en los primeros meses de vida, incluso antes de diagnosticarse el trastorno. No hay pruebas que podamos... Como les decía, no existen pruebas específicas que nos permitan identificar si existe o no de alguna u otra manera el abandono y sea asociado a este trastorno. Tampoco podemos considerar el hecho de que este trastorno se desarrolle, en ciertas etapas, pero sí en la infancia media los rasgos clínicos que se llegan a manifestar tienen que ver con una familiaridad en el área verbal, física y una expresión, que no es genuina a estas emociones. En la adolescencia el comportamiento desinhibido se extiende hacia los compañeros de cierta manera y el trastorno anterior no se ha descrito de alguna u otra manera en los alumnos. Hay algunos factores que propician en este caso el riesgo y el pronóstico, como por ejemplo los factores ambientales, como ya los habíamos comentado, que tienen que ver con la negligencia social, que tienen que ver con los diagnósticos específicos con los niños que han sido abandonados, la vulnerabilidad en este caso neurobiológica también, incluso con el desarrollo de algunas enfermedades también. Estas modificaciones del trastorno tienen mucho que ver con la calidad y obviamente el cuidado de los niños, y sin embargo, incluso después de haber sido ubicados en ambientes normales de cuidado, algunos niños pues siguen mostrando estos signos y son persistentes por lo menos hasta la adolescencia, ¿no? El diagnóstico inferencial, debido a la impulsividad social que a veces acompaña al TDAH, sería necesario pues diferenciar en este caso los niños que relacionan, se pueden distinguir entre las personas con TDAH, pues ya que no muestran hiperactividad o dificultades en la atención. Con respecto a la comorbilidad, las investigaciones que han examinado la existencia de estos trastornos en relación desinhibida pues son limitadas. Las afecciones asociadas con esto, con el abandono, entre las que están con retrasos cognitivos, con retrasos en el lenguaje y obviamente con las estereotipias. En este pueden coexistir el trastorno de relación desinhibida. Además, los niños pueden ser diagnosticados incluso con TDAH y con trastornos de relación social desinhibida simultáneamente.
Con estas características, considerando el trastorno y el caso clínico anterior que leyó, o más bien que compartió mi compañera Adriet, podemos decir que dentro de los criterios que establece, en este caso, el trastorno social de relación social desinhibida, se cumplen para poder diagnosticar a nuestra pequeña Adriana con 4 años con el trastorno antes descrito.